Hola familia, buenas tardes, qué bueno que ya te pudiste conectar y que ya estamos reunidos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es un gran día, es un domingo especial porque podemos a una voz declarar que Él es Rey, que Él es poderoso. Así es que, ¿qué te parece si ahí en tu casa, rodeado de los tuyos, cerramos un instante nuestros ojos, levantamos nuestras manos y le decimos: gracias Dios por permitirnos estar aquí, Señor, aunque sea en la distancia a través de este medio. Gracias, Señor, por la tecnología, Dios. Gracias porque sabemos que tú tienes todo bajo control y declaramos que nuestra confianza está en ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y dígale fuerte: amén. Y si usted ya está listo, pues vamos a alabarle con alegría y gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque Él es el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Apláudale fuerte al Rey allá en su casa y dígale: tú eres el Rey por la eternidad. El cielo y la tierra, Señor, te adoramos, te cantamos. Gracias, Padre. Gracias por todo tu amor. Y si estás ahí junto a tus hijos, junto a tu cónyuge, con quien te encuentres, te vamos a pedir que puedas cantar esto con nosotros y declararlo como una oración sobre sus vidas. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén,
bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Así es, y que así sea, Señor, por 1000 generaciones. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tú nos amas, Señor. Tú nos amas, Dios. Y lo podemos sentir, Señor. Te podemos ver. Aún en medio de la tempestad, Señor. Aún en medio del dolor sabemos que tú estás con nosotros. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logré entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver y logre
libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado libertad. Gracias, Señor, porque es tan hermoso saber que tú cumples cada función, Señor. Estamos completos contigo, Señor. Gracias, Padre, por cada vez que tú nos muestras que estás con nosotros, cada vez que tú nos abrazas, Señor, cada vez que tú nos recuerdas que estás ahí para nosotros. Gracias, Padre, eres nuestro Rey, Señor, nuestro Señor, nuestro libertador, y a ti damos toda la honra, Señor. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Muy buenas tardes, querida familia de Creación y Vida Ojo de Agua. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta transmisión. Siempre que nos acercamos para recibir la guianza y la dirección, encontraremos claridad en los pasos que damos. Daremos día a día pasos afirmados, pasos que van encaminados hacia una dirección correcta, precisa, donde no vamos a titubear, sino todo lo contrario. Estaremos seguros que estamos siendo guiados, influenciados, y esa fuente autorizada es la voz de Dios. Es su palabra, es su espíritu que nos lleva día a día a que podamos actuar de la manera correcta. Por eso es una gran bendición poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Es lo más importante de todo nuestro día, de toda nuestra semana. Cuando escuchamos a Dios, estamos escuchando sus promesas, estamos escuchando sus bendiciones, estamos escuchando su dirección. Todo aquello que representa para nuestra vida el transitar de una manera de fe constante requiere que cada uno de nosotros preste atención. Por ello, el día de hoy estamos por descubrir una nueva verdad, o mejor dicho, de ir más a fondo acerca de
las verdades que Dios nos quiere revelar. Por eso necesitamos escuchar su voz el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si el día de hoy comenzamos con una breve oración? Te invito que ahí donde te encuentres, cierres un momento tus ojos, con la única intención para poder concentrarnos y dirle de una manera personal. Señor, primeramente te agradezco porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día y porque hoy nos disponemos a recibir tu palabra. Hoy nos disponemos a recibir tu consejo. Señor, ayúdanos a que nuestro oído espiritual esté afinado para escucharte sin ninguna interferencia. Es decir, que ni las cargas, ni las preocupaciones, ni los problemas que podemos estar enfrentando nos distraigan de hacerte caso a ti, de ir y encontrar cuál es la voluntad perfecta que tienes para cada uno de nosotros, que sin duda lo necesitamos, Señor. Por eso te pedimos tu dirección, tu guianza, para que podamos, Señor, salir de este tiempo bendecidos, edificados y poder, Señor, emplear todo lo que tú nos acabas de decir en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o incluso hemos dicho la siguiente frase? Que Dios te bendiga. ¿A poco no? Es algo que incluso tenemos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Como creyentes, que a veces decimos Dios te bendiga o Dios te bendice o bendiciones. En cambio, a veces hemos desgastado tanto esto que no nos hemos detenido a observar lo que eso representa. Tal vez lo decimos como algo positivo, pero aunque es claramente algo positivo, va más allá de un eslogan, de un speech, de una buena frase para finalizar a lo mejor alguna plática o alguna conversación. Hablar de la bendición de Dios es hablar de la misma naturaleza que Dios es. Es decir, Dios es bueno, Dios es bondad, Dios es todo aquello que tiene como fuente las buenas cosas. De verdad que yo no puedo reconocer ninguna de las cosas buenas que la vida presenta que no tenga una conexión directa con Dios, ¿sabes? Porque Dios es la fuente de toda bendición. Es decir, todos los beneficios, tanto espirituales como materiales, que Dios nos ofrece para que podamos disfrutarlos. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar de 5 verdades que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la bendición de Dios. ¿Sí? Es muy importante que como creyentes, que como cada uno de nosotros que busca agradar a Dios, hagamos una distinción en cuanto a el entorno que nos rodea. Mira, ¿a poco no es muy común observar, y aquí voy a ir presentándote imágenes que a lo mejor sabes qué connotación tienen, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde está encaminada a buscar cierta o no la fortuna. Hay muchas personas que buscan, ¿verdad?, un grandioso día donde su vida va a cambiar porque se van a encontrar con algo que definitivamente es cuestión de la fortuna y que les va a hacer cambiar las cosas. Y a veces ese ambiente, ese entorno incluso nos trata de influenciar para que también incluso nos convirtamos en personas que están buscando el famoso trébol de 4 hojas, es decir, un día afortunado, un día de suerte. Y eso es constante. Yo escucho muchas personas que incluso comentan eso, que tengas buena suerte o que te vaya bien. Yo sé que no quiero decir que sea incorrecto, pero claro que tiene una intención hacia las cosas que no se trabajan, no se forman, no se desarrollan, pero que un día, por el azar del destino, encontrarás un día. Y a veces creemos que también en nuestra vida cristiana se trata de realizar
cosas, o buscar, mejor dicho, cosas que nos puedan traer una cierta tendencia a tener un destino mejor. Vivimos en una sociedad que trabaja para que se realicen cosas por cuestiones de cábala, incluso de amuletos, cuestiones como estos, ¿verdad? Y por eso tenemos un entorno que dice esto y esto y esto para que te vaya bien. Se forman hoy en día, mira, hay un mercado, y cuando digo un mercado es porque hay un público que está demandando ese producto, y hay un gran mercado que lo está ofreciendo, y por eso está siendo, digamos, teniendo auge, porque si hay un cierto número de personas que busca todas las cuestiones que tienen que ver con su destino, qué le deparará hoy el destino, ¿verdad? Cuestiones incluso que tienen esta connotación en cuanto a la mística, en cuanto a los astros y todo aquello que muchas personas pueden incluso tenerlo como estilo de vida. Sin en cambio, nosotros nos hemos dado cuenta, cada uno de nosotros que ha conocido la verdad de Dios, sabe que no necesitamos de suerte, que no necesitamos que los planetas se alineen para poder hacer lo correcto. Lo único que necesitamos, lo único que anhelamos tener no es ir colgando cierto tipo de cosas o ir tratando de acceder a cuestiones que nos lleven a esa connotación de fortuna. Lo único que necesitamos como creyentes es esto. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos realmente lo que es trascendente. Cada uno de nosotros debe de saber estas verdades acerca de lo que la Biblia nos presenta en cuanto a la bendición de Dios. Y es lo que quiero desarrollar en esta tarde. Comenzando con el número 1. Todo es Dios nos bendice. Estos 5 puntos, estas 5 verdades, es entender por qué Dios nos bendice, o para qué Dios nos bendice, o hacia qué Dios nos bendice. Comenzando con lo primero. Número 1, Dios nos bendice aunque no lo merecemos. ¿Sí? Mira lo que el apóstol Juan dice en el Evangelio, cuando presenta en el primer capítulo toda la descripción acerca de Jesús, que es un capítulo extraordinario. Él dice una verdad extraordinaria en el versículo 16. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice así: de su abundancia, está hablando de Cristo Jesús, dice, todos, está englobando a quién, y todos es todos hemos recibido, ¿qué? Una bendición inmerecida tras otra. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Eso es verdad. Y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros tiene que reconocer. Hemos sido bendecidos por Dios, aunque no lo merecemos. Eso es verdad, porque si lo mereciéramos, entonces cada uno de nosotros empezaría a otorgarse ciertas, por así llamarlo, medallas que no nos corresponden, como decir, es meritorio porque eres tan buena persona que te mereces esta bendición. Y créeme, no nos lo merecemos. Mira, yo quisiera que tú hicieras una breve reflexión y primeramente si te das cuenta que realmente has sido bendecido. Porque cuando no reconoces esto, es muy difícil reconocer la obra de Dios en tu vida, fíjate. Mira, un servidor te lo puede decir reflexionando y de una manera al observar lo que Dios me ha permitido, que a lo mejor para algunos no es nada o para otros es poco. Sin en cambio yo volteo y tan solo ver, por poner un ejemplo, mi familia, y de verdad, yo lo digo con mucha honestidad, con un corazón, porque Dios sabe mi corazón, y
Y muchas veces digo, Señor, realmente no merezco la familia que tengo. Sin en cambio, tú me has bendecido con una familia extraordinaria. Veo a mi hijo, veo a mi esposa. Y de verdad digo que, Señor, gracias. Gracias por esta gran bendición. Y no sé si tú puedes decir lo mismo aún con tu propia familia. Yo estoy seguro que también lo puedes decir. Es decir, no lo merecemos, familia. Sin en cambio, Dios nos los ha dado. Y muchas cosas que hoy en día están presentes en tu vida, no es precisamente porque tú con tu propio esfuerzo las hayas obtenido, sino porque ha sido una bendición de Dios. Y realmente debemos de reconocer que aunque no lo merecemos, Dios nos bendice. Por eso la verdad que aquí el apóstol Juan está presentando es verdad. ¿Cuál es esa bendición que has recibido, que es inmerecida? Yo quisiera que tú pudieses reflexionar de verdad en este primer punto y decir, sí, Señor, es verdad. No hice nada para poder obtenerlo. Incluso como un servidor puedo decir, no, si realmente fuera por méritos, entonces sería totalmente lo contrario a lo que ahora he recibido de ti. Si fuera por mis méritos, no, sería totalmente diferente. Sin en cambio, lo primero que debemos observar es que Dios nos bendice, aunque no lo merecemos. Número 2. Dios nos bendice. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que le agrada hacerlo. De verdad. Dios, en sus atributos, es decir, en su carácter, en lo que Él es bueno. Él es realmente bueno. Dios es bueno. Y Dios en ese amor, en esa misericordia que muestra para con sus hijos, aunque sabe que muchas veces fallamos, hacemos lo incorrecto, terminamos haciendo a veces no la voluntad de Él, sino nuestra propia voluntad. Él quiere bendecirnos, Él desea, es decir, Él se complace, le agrada al hacerlo. Mira, en una paráfrasis en la escritura de Jeremías 32:41, hablando del pueblo de Israel en cuanto al exilio y en cuanto a lo que vivieron, Dios les dice esto. En esta paráfrasis me encanta cómo lo expresa Jeremías 32:41, dice Dios, hablando Dios, dice, con todo mi corazón volveré a establecerlo en esta tierra. A establecer lo que Él había querido hacer desde un principio. Es decir, está volviéndolo a intentar con una nación rebelde, con una nación con idolatría, con una nación que estaba tendenciosa a hacer lo malo. Y él no se rinde, Él dice, lo volveré a hacer. Y hace una declaración extraordinaria, dice, y mi mayor alegría está disfrutándolo, es decir, Él se agrada, Él se complace en hacerlo. Dice, y mi mayor alegría será que mi pueblo esté bien. ¡Wow! Es decir, que mi pueblo sea bendecido. Claro que sí. Si hoy tú dudas en que Dios te quiera bendecir, te quiero decir totalmente la verdad de parte de Dios, que es, claro que sí. Él quiere que tú seas bendecido. Él desea, es más, se agrada en que sus hijos puedan ser bendecidos. Y es una verdad que debemos de seguir observando. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Él es un Dios lleno de bondad, que disfruta, se agrada en hacerlo. Bien, con estas dos primeras verdades dices, bueno, pues eso es padrísimo. Y entonces viene aquí la tercera parte donde yo sé que
para muchos se estarán haciendo una pregunta diciendo, bueno, ¿y por qué hasta este día de hoy Dios no me ha bendecido? ¿O por qué hasta este momento estas cosas? Si estás diciendo que Dios le agrada en bendecirme, o Dios se agrada en hacer que sus hijos sean bendecidos, ¿por qué hasta el día de hoy? Mira, yo en consejería muchas veces me he encontrado con esos tipos de preguntas que algunas personas realizan. Es decir, si estoy haciendo o tratando de hacer lo correcto, ¿por qué no estoy recibiendo lo que de alguna manera? Y empiezan a cuestionar la obra de Dios, es decir, si realmente Dios se está tardando en bendecirlos o no los está bendiciendo, Dios se equivocó, Dios es un mentiroso, o qué sucede. Y bueno, precisamente aquí viene el tercer punto, que también es una verdad, y que es aquí el porqué, donde muchos incluso pueden llegar a confundirse o malinterpretarlo. Y es la tercera verdad, que es: Dios nos bendice si le obedecemos. Efectivamente, Dios nos bendice si le obedecemos. Las promesas de Dios y sus bendiciones, querida familia, no son automáticas. Muy importante comprender esto. Si tú ves toda la luz de las Escrituras, lo que la Biblia nos enseña, claro que Dios, como ya lo vimos en el primer punto, nos ha bendecido aunque no lo merecemos. También nos bendice porque le gusta hacerlo, porque se complace en hacerlo, pero las bendiciones de Dios van en función de, ¿qué crees?, de nuestra obediencia. Es decir, son condicionadas. En otras palabras, Dios está esperando que cada uno de nosotros cumpla con las condiciones que Él ha estipulado, que Él desea que tú y yo hagamos para poder bendecirnos. Él quiere, Él es el primer interesado en que quiere bendecirnos. Sin en cambio, nosotros somos a veces los que no actuamos de manera correcta. Y entonces regresando a este ejemplo que te decía de estas personas que me he encontrado cuestionando a Dios porque ellos dicen si estoy haciéndolo bien, lo correcto, o por qué no estoy siendo bendecido, o eso es su interpretación. Primeramente, es encontrar que a lo mejor no se han detectado o no han podido reconocer que definitivamente hay áreas en su vida que sí están siendo bendecidas, porque si no fuera por la bendición de Dios, créeme que estarían en una situación mucho, mucho peor ahora. Pero haciendo esa reflexión, recuerdo que en particular, en un caso, yo le hacía la pregunta a estas personas y diciéndoles, ¿y realmente has obedecido lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema? Y la respuesta era, bueno, pues es que yo pienso, y esas son las cuestiones que a veces tú y yo podemos justificar. El hecho de no obedecer pensando, creyendo que nosotros tenemos mejores cosas, es decir, que nosotros podemos pensar incluso mejor que Dios. Eso es lo que estamos diciendo de otra manera. Cuando tú y yo no actuamos de una manera en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, no solamente en un área, sino en todas las áreas, estamos actuando de una manera necia. Estamos haciendo lo incorrecto. Y Dios no puede bendecir a una persona que pone justificantes para poder no obedecerlo, ¿verdad? Y podremos poner, por ejemplo, muchas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, en este momento, el área de los diezmos, por ejemplo. Y yo sé que muchas personas dicen, ay, es que esto y esto y esto, y no, esto es del antiguo, o sea, y tratan de buscar una manera para poder no obedecer a Dios. En cambio, Dios, escucha bien, Dios no ha puesto en ninguna de sus verdades, en ninguno de sus principios, ¿verdad?, una zona en la cual tú y yo podamos decir, nos podemos escabullir por aquí. Dios está buscando nuestra obediencia, recuerda siempre. Dios va a ir bendiciéndote, claro que sí, eso es una verdad, a medida que tú y yo vayamos obedeciendo. Y nuevamente yo le hacía preguntas a esta persona, ¿y has puesto a Dios en primer lugar en tu vida?
y consultaste primeramente a Dios antes de tomar esa decisión, y buscaste de Dios, e hiciste primero, y todo eso, y la respuesta, ¿sabes cuál era? No, 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 no. Entonces les decía, ¿cómo quieres ahora que te vaya bien, que puedas disfrutar de algo por lo cual nunca buscaste a Dios, nunca le tomaste el lugar, nunca lo pusiste en tu vida, y ahora quieres que todo sea bueno y agradable? Pues definitivamente no funciona así, querida familia. Necesitamos obedecer. Y mira, lo que las escrituras nos enseñan, hay un pasaje hermoso en el libro de Génesis que es referente a la obediencia que Dios estuvo buscando en la vida de Abraham. Y fíjate lo que viene, o sea, todo el resultado de, si tú conoces la historia de las promesas de parte de Dios hacia la vida de Abraham, vienen, pero no vienen de una manera automática, nada más porque, Abraham, él creyó, sino porque en el creer, Abraham obedeció. ¿Y cómo obedeció? Fíjate lo que Dios le dice. Capítulo 22, versículo 16 del libro de Génesis. Le dice, el Señor dice, ya que me has obedecido. Este pasaje recuerda en Isaac, Dios le pidió que lo ofreciera como ofrenda, ¿verdad? Dice, y Abraham, tú sabes la historia, él lo hace, y el Señor contesta, ya que me has obedecido, no que tuviste una buena intención de hacerlo, ¿no? Porque a veces pensamos que es que Dios ve las intenciones. No, Dios ve la obediencia. Con buenas intenciones no es suficiente. Quería hacerlo, pero al final no lo hice. Bueno, no sirve de nada. Es la ejecución lo que Dios está buscando. Ya que me has obedecido, dice Dios, y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa. Fíjate cómo Dios lo dice, juro por mi nombre que, dice Dios, versículo 17, ciertamente como te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¡Wow! Extraordinario. Ahora, te digo, los años han pasado y cosas vemos en este tiempo en cuanto a la nación de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, y hasta el día de hoy vemos esta promesa cumplida. ¿Sabes por qué? Por la obediencia de un hombre. Y fíjate cómo termina en este versículo 18. Todo esto, es decir, toda esa promesa de bendición a él, a su pueblo, a las naciones de la tierra, dice todo esto, ¿por qué? ¿Porque tuviste buenas intenciones? No, porque me has obedecido. Familia, tal vez hoy en día no estamos recibiendo las bendiciones porque no estamos caminando en obediencia. Nos conviene hasta cierto punto, decirlo así, obedecer a Dios. Necesitamos ser una familia, un pueblo obediente en lo que Él nos ha mandado hacer. No hay obediencia parcial, es decir, no hay obediencia 3/4 partes. ¿Es obediencia o no es obediencia? Es decir, obediencia medias, es desobediencia. Tenemos que obedecer a Dios, porque recuerda, Dios nos bendice si lo obedecemos. Muy bien. Número 4. Dios nos bendice no solamente porque, qué padre que tú seas cada vez más bendecido. No. La Biblia también nos enseña que Dios nos bendice porque hay un propósito, y ese es para bendecir a otros. Claro que sí. Dios nos bendice para bendecir a otros. Claro que Dios siempre nos insta
a compartir de todo lo que Él nos ha bendecido. Por eso, aún los dones, talentos que tú tienes no son para beneficio propio. La Biblia nos enseña que aún lo que se nos ha dado se nos va a demandar. Todo aquello que Dios nos ha capacitado no es para la gloria del hombre, sino es para poder ser de bendición a otros, es decir, que alguien más se beneficie de eso que tú tienes, llámese tu don, llámese tu talento, llámese lo que Dios te ha dado, bienes materiales, todo aquello que Dios te ha permitido tener. Recuerda, Él es la fuente de toda bendición. Lo tengas, ¿para qué? Para que lo puedas compartir, lo puedas bendecir con otros. La más grande bendición de este mundo, que es el Señor Jesucristo hecho carne, es decir, de la divinidad de Dios hecha carne, fue compartida, se dio hacia nosotros, se nos otorgó. ¿Te das cuenta? Es increíble. Y observamos también un ejemplo claro en el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio. Dios, Deuteronomio 15, te recomendaría que lo leyeras completo cuando tengas oportunidad, para que te percates de que Dios, dándoles las instrucciones acerca de aquellos que eran esclavos, aquellos que eran de parte del pueblo, las instrucciones que tenían que hacer para mostrar también el corazón de Dios, mostrar y traerles un recordatorio también al pueblo de Israel que un día fueron esclavos, que un día provenían, que es mejor dicho, no debían de olvidar de dónde provenían y lo que Dios había hecho con ellos. ¿Dios los estaba bendiciendo? Claro que sí. Entonces Dios les dice lo siguiente, versículo 10 del capítulo 15 de Deuteronomio dice: da al pobre, ¿cómo? Con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios, que dice, te bendecirá en todo lo que hagas. Versículo siguiente: siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasan necesidad. O sea, Dios te bendice, Dios nos bendice para poder ser bendición a otros y les da con claridad toda la instrucción acerca de lo que tenían que ser. Y más adelante, por ejemplo, les vuelvo a hacer énfasis al pueblo de Israel en el versículo 3 en adelante: sé generoso con él. Está hablando de aquellos que son esclavos, que en determinado tiempo tendrían que perdonarlos en cuanto a sus deudas, etcétera. Dice, sé generoso con él y regálale como despedida, es decir, cuando los hayan liberado ya esos esclavos, dice, algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. ¡Wow! Y fíjate por qué lo dice. Y les dice a su pueblo, recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te libertó. Por esta razón te doy este mandato. ¡Wow! Dios nos bendice, Dios nos ha bendecido. Mira, si utilizamos esta misma analogía para observar que tú y yo también proveníamos de un Egipto espiritual, es decir, éramos esclavos del pecado. Éramos también un pueblo que iba a un camino, a un destino incorrecto. Sin en cambio, ahora tenemos la más grande bendición, que es Cristo en nosotros. Y por tal motivo, esa gran bendición no solamente es para que se nos quede a cada uno de nosotros, quede aquel, utilizando esta misma conexión, que no está siendo bendecido, es decir, que no tiene a Dios en su vida. Bueno, pues es para que tú y yo también llevemos esa gran bendición a todos aquellos, no solamente en los asuntos materiales, también en los asuntos espirituales. Y la más grande bendición es que Cristo está en nuestra vida. Y bueno, eso ¿sabes por qué es? Para que tú y yo lo podamos compartir. Esa es la intención. Comparte el pan. Él es el pan de vida que cayó del cielo. Él es el maná espiritual. Y que si se lo damos a otros,
para que puedan comer de él, no tendrán hambre jamás. ¿Te das cuenta cómo esto implica no solamente los asuntos materiales? Claro que necesitamos bendecir con lo que Dios te ha dado. No te lo ha dado para que tú y yo podamos decir, qué bárbaro, mira cómo tiene, sino para que tú puedas bendecir a otros. Y de la misma manera como es en lo material, también sea en lo espiritual. Compartamos, hagamos más extensible esta gran bendición que no se nos dio solamente de manera individual, sino para que el entorno pueda también ser bendecido. Y finalmente, verdad número 5 acerca de por qué Dios nos bendice o para qué Dios nos bendice o hacia qué Dios nos bendice, 5, es lo siguiente: Dios nos bendice. ¡Wow! Esto me encanta. Generacionalmente. ¿Sabes? Dios es un Dios de generaciones. Dios se revela a una persona, pero cuando llama a una persona, llama también a su descendencia. Es decir, hay promesas que van a alcanzar a tus generaciones. Y muchas cosas, se escucha bien, que Dios, tal vez hoy en día, tú estás siendo bendecido, no se debe tanto tal vez a lo que tú hayas hecho, sino a lo que tus familiares, tus padres o tus abuelos o alguien que inició el camino de fe mucho antes que tú, realizó, hizo, actuó, obedeció a Dios. Y tal vez hoy tú no te has dado ni has dado cuenta ni te has percatado, pero Dios hoy te está bendiciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios actuó de una manera, así como lo hizo en Abraham, está comprometido con lo que esa persona realizó en su momento y que ahora, en el buen sentido, te está afectando a ti. ¡Qué bendición! Y ahora cada uno de nosotros puede tener la misma oportunidad de hacer lo correcto, de obedecer a Dios. ¿Y sabes qué? No solamente tú vas a ser el beneficiado, sino también tus generaciones. ¿Cuántos anhelamos de verdad que Dios no solamente nos bendiga a cada uno de nosotros, sino realmente también diga, Señor, que mis generaciones también puedan ser afectadas por tu bendición? Miren, nuevamente en el pueblo de Israel es un ejemplo claro como Dios les da las instrucciones precisas acerca de lo que tienen que hacer, y es preciso Dios al mostrarse en estas verdades. Le dice al pueblo de Israel, reconoce, Deuteronomio capítulo 7, versículo 8 y 9, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto ¿por cuánto? Por 1000 generaciones, y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman. Y nuevamente ahí está una condicionante: y obedecen sus mandamientos. Versículo siguiente: pero no duda en castigar ni en destruir a los que lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Versículo siguiente: si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que hizo ¿a quién? A tus antepasados. Versículo 13: te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ovejas y cabras. Todo esto, ¿sabes por qué? Y dice finalmente en el versículo 14, serás la nación como más bendecida de toda la tierra. Hasta ahí terminamos de leer. Aunque sería increíble que leyeras todo el capítulo, pero dices, serás la nación más bendecida de toda la tierra. ¿Sabes por qué?
porque Dios desea que no solamente de manera individual podamos ser bendecidos, sino de una manera generacional. Todos nuestra descendencia pueda gozar de las grandes bendiciones de Dios por su misericordia. Así que, familia, cada uno de nosotros tiene que preguntarse cómo estamos tomando en cuenta todas estas verdades. ¿Qué te parece si nuevamente las recordamos? Número 1, Dios nos bendice aunque no lo merecemos. Número 2, Dios nos bendice porque le agrada hacerlo. Número 3, Dios nos bendice si le obedecemos. Número 4, Dios nos bendice para bendecir a otros. Y número 5, Dios nos bendice generacionalmente. El famoso predicador Carlos Spurgeon dijo una frase muy interesante. Cuando Dios dice te bendigo, no existe nada que pueda desviarlo. Ni las profundidades del infierno, ni los siglos en la eternidad pueden cambiar la palabra de nuestro Rey. Te tengo extraordinarias noticias, familia. Dios desea bendecirte. Dios quiere bendecirte. Y en esta mañana, en esta tarde, quisiera terminar orando por cada uno de nosotros, de ustedes, de tu familia. Yo te invitaría, si está tu familia ahí reunida, o si está la mayor cantidad de tu familia, acércalos. Porque quiero tomar como referencia la bendición, la oración que Dios le instituyó a Moisés que hiciera para con el pueblo de Dios. Y quisiera que cada uno de nosotros pueda reflexionar en estas verdades, porque yo sé que hay muchas cosas por las cuales deseamos cambiar, quitar, obedecer, y que cada uno de nosotros pueda saber que la voluntad de Dios es que tú puedas ser bendecido. Dios desea que no necesitamos suerte, no necesitamos fortuna, no necesitamos de cuestiones raras, místicas. Lo único que necesitamos es la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en tus generaciones. ¿Qué te parece si ahí cierras un momento tus ojos? Yo voy a extender mi mano y desde esta manera, en la distancia, voy a orar. Señor, gracias nuevamente por tu pueblo, por cada persona que, Señor, tú has llamado en este tiempo, por cada persona incluso que está viendo esta transmisión, que hoy sabe que es más importante, Señor, contar con tu favor, con tu bendición, que cualquier otra cosa, porque de ti proviene toda fuente de bendición. Y hoy oro por tu rebaño, por tu iglesia, por todos aquellos que sin duda, Señor, se estarán agregando a este gran rebaño del Señor. Y oro de la manera en que tú le hablaste a Moisés, que hablara a Aarón y a sus hijos con las siguientes palabras, diciéndoles: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, es tu bendición sobre tu pueblo. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos que así sea. Gracias por recibir tu bendición. Gracias por ser bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si sigues reflexionando, sigues orando? Si tú tienes la oportunidad de orar por tu familia, y en esta hora yo invitaría, a medida de lo posible, si está el padre de familia, que él fuera
el que iniciara. ¿Y por qué no bendices a los tuyos? Mientras escuchamos esta oración, esta canción, ¿por qué? Y si no está el padre de familia, puede ser la figura de autoridad, lo hagas y bendigas a los tuyos. Si están tus hijos, hazlo con tus hijos. Si están algunos familiares, amigos, hazlo. Reúne a la mayor cantidad de personas posible y bendícelos. Dile al Señor, ora al Señor y dile que necesitamos su bendición. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te ama, 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 Él te ama.
amiguitos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. ¿Saben qué? Acabo de comprar este aparatito y quiero mostrárselos. Miren, es una batidora. Es que se me antoja hacer unas galletitas muy ricas y luego lo hago con la mano y es muy cansado. Entonces ya me compré este aparatito. Aquí tenemos el manual. ¿Saben? Este manual es muy importante y muchos aparatitos de los que compramos en casa lo traen. Pero, ¿saben? A veces no le hacemos caso o muchas veces ni siquiera los leemos. Y es muy importante que los leamos. ¿Por qué? Porque aquí nos dice todo acerca del aparato que estamos comprando. Por ejemplo, aquí nos dice, lea todas las instrucciones antes de usar. Entonces es muy importante que las leamos. Además de que nos dice la descripción del producto, nos dice cómo debemos de tener su mantenimiento, los cuidados, precauciones importantes y cuál es el uso de cada uno de los botoncitos que trae. Entonces es muy importante que lo leamos. No debemos nada más desecharlo y ya no. Y además también dice que es importante que lo conservemos. Bueno, así como este aparatito, yo quiero decirles que todo lo que existe es creado con un propósito, todo. Nada existe nada más por existir. Así, nosotros también fuimos creados por Dios con un propósito. Y al igual que este aparatito, nosotros tenemos nuestro manual. ¿Saben de qué hablo, verdad? Claro, es la Biblia, es la palabra de Dios. Dios nos dio este manual para que nosotros sigamos las instrucciones, así como este manual. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos este aparatito de manera incorrecta? ¿Qué pasaría? Bueno, pues seguramente lo dañaríamos, se descompondría fácilmente, ¿verdad? Entonces, es por eso que debemos leer este manual primeramente. O también, ¿qué pasaría si nosotros lo ocupamos para algo muy duro? No nos serviría, ¿verdad? Porque no fue hecho para triturar, sino que fue hecho para nada más alimentos blanditos. Entonces, es muy importante que sigamos las instrucciones, porque si no, lo vamos a descomponer y va a tener muy poca vida, y no queremos eso, ¿cierto? Entonces, así pasa también con nosotros. Si nosotros no leemos este manual que Dios ya nos dejó, nosotros podemos enfermarnos y además podemos acortar la vida que Dios ya nos dio y para la cual tenía un propósito. Bueno, les voy a decir, un propósito es un plan, una meta, un propósito que Dios ya ha establecido para cada uno de nosotros. ¿Saben? Cada uno de nosotros es diferente. Les voy a leer lo que dice en Jeremías 1, 4 y 5. Y dice, Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras y te aparté para que hablaras de mí en mi nombre a todas las naciones del mundo. Bueno, otra versión que tengo es la Reina Valera, que dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, estas palabras son de Dios para Jeremías, y le está diciendo que Dios ya lo conocía desde antes que estuviera en el vientre de su mamá. Dios ya lo había apartado para que él fuera un profeta. Y no solamente son palabras para Jeremías, no, amiguitos, también es para cada uno de nosotros esas palabras. Dios ya nos había elegido desde que antes de que nosotros estuviéramos en la pancita de nuestra mamá. Dios ya sabía cómo íbamos a ser nosotros físicamente, si íbamos a tener el cabello lacio, chino, el qué color iban a ser nuestros ojos, en fin, Dios ya nos conocía a nosotros perfectamente. Y no solo eso, Dios ya tenía un propósito y un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¡Wow! Es increíble, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no debemos de compararnos con nadie. A veces solemos hacerlo y querer imitar a alguien o nos comparamos con alguien. Pero no deben hacer eso, amiguitos, ya que Dios nos hizo únicos a cada uno y especiales.
Y así como nos hizo diferentes físicamente, así también tiene un propósito diferente para cada uno. Entonces nosotros debemos de descubrir ese propósito para el cual Dios nos trajo. Porque no es casualidad que estemos aquí. Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Entonces, si queremos descubrir para qué nos trajo Dios, debemos de hacer primeramente, debemos de abrir nuestro corazón y entregárselo a Dios. Aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y para darnos salvación. Si tú, amiguito, ya lo hiciste, muchas felicidades. Y si no, puedes hacerlo. Como número 2 tenemos que es leer la Biblia. La palabra de Dios nos ayuda a seguir las instrucciones que Dios quiere que hagamos. Nos va a decir lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces es muy importante que la leamos, la meditemos y además hagamos lo que en ella se dice, porque si no, entonces tampoco tendría caso. Entonces debemos de tener una comunión con Dios, es decir, una relación estrecha con Él. De esa manera nosotros podemos escuchar su voz mediante su palabra. El número 3 es la oración. Cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, nos estamos comunicando con Él. Entonces Dios quiere que le hablemos y debemos hacerlo todos los días. No nada más cuando nos acordemos o cuando tengamos ganas, sino todos los días. Entonces, de esta manera, amiguitos, nosotros vamos a ir descubriendo ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y, ¿sabes? También es importante que leas este manual, ya que en él encontrarás a muchos hombres y mujeres que hicieron el propósito que Dios les había dado en sus vidas. Y muchas veces no fue fácil ese propósito, pero ellos decidieron ser obedientes a Dios y este propósito se cumplió en sus vidas. Bueno, ¿qué te parece, amiguitos, si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a revelarnos ese propósito que tiene para cada uno de nosotros? Cierren sus ojitos. Dios, te damos gracias y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a revelar ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese amor, esa bondad que tú tienes para cada uno, y te damos gracias por dejarnos este maravilloso manual en el cual nosotros podemos conocerte y podemos actuar de manera correcta. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a leerla, a obedecerla, a entenderla, Padre, para que nosotros podamos caminar en rectitud y obediencia a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguitos, recuerden que Dios es bueno. Y así como Él es bueno, su palabra es buena, es agradable y perfecta. Entonces, debemos de leerla todos los días. Bueno, ahora, amiguitos, quiero que hagamos una receta. Está muy fácil, espero que la hagan en casita. ¿Qué les parece? Bueno, amiguitos, hoy vamos a hacer una receta muy fácil, además está divertida. La pueden hacer en casita, está muy fácil porque no necesita horno. La pueden hacer con la ayuda de mamá o de cualquier otro adulto, hasta de un hermanito mayor. Bueno, les voy a decir, necesitamos 3 ingredientes. Un paquete de galletitas de esas de vainilla, que sean de su preferencia. Y necesitamos nada más un poquito de leche condensada y un poquito de leche. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es en la licuadora moler estas galletitas, o si no tienen, pues con un rodillito. Entonces nos va a quedar así un polvito, y a este polvito le vamos a agregar el chorrito de leche y le vamos a agregar una cucharadita de la leche condensada. ¿Okay? Entonces se la agregamos y vamos a mezclar muy bien estos 3 ingredientes. Ya que estén bien mezclados, nos va a quedar una masita así como esta. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es hacer bolitas. Estamos haciendo unas trufas. Yo creo que ya las conocen, ¿verdad? Bueno, miren, hacemos unas bolitas así. Ya que tenemos
Tenemos todas las bolitas hechas, lo que vamos a hacer es pasarlas por un poquito de la leche condensada. Para esto podemos ayudarnos de 2 tenedores o lo podemos hacer con nuestras manitas bien limpias. Entonces lo que hacemos es pasarlo y tenemos para decorarlo, por ejemplo, nuez, granillo de chocolate, cocoa, tenemos también coco y granillo de colores. Ustedes pueden decorarlo con lo que más les guste. Entonces ya una vez que tiene la leche condensada, lo pasamos por nuestro ingrediente favorito y lo ponemos dentro de un capacillo. Y así hacemos con las demás bolitas. Bueno, es así como quedan nuestras trufas. ¿Qué les parece, amiguitos? ¿Se les antoja? Les invito a que la hagan en casita con ayuda de mamá, papá o alguien más. Y están muy fáciles y muy sabrosas, se las recomiendo. Bueno, amiguitos, eso es todo. Nos vemos muy pronto. Adiós.